¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen, como todos los días, con información útil rumbo a los comicios del 2024. Hoy en la tarde surgió una información importante porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó a la analista política Denise Dresser por cometer violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez, por comentarios emitidos en un medio de comunicación. Una multa que le aplica el Tribunal Electoral a esta analista política crítica de la 4T, del presidente y del partido Morena, Denise Dresser. Hago esta reflexión porque justamente ahora que empezaron las precampañas electorales, mucho cuidado habrán de tener quienes se involucren en el proceso electoral, que ya está en marcha en todo el país, en cuidar muy bien sus palabras y expresiones referidas a las mujeres, pues podrían ser objeto de sanciones que van de los 2 a los 6 años de prisión y multas que pueden ascender de los 50 a los 300 días de salario, según está contemplado en la Ley General en materia de delitos electorales para quienes cometan el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, existe un catálogo muy específico de delitos así contextualizados en la Ley General en materia de delitos electorales y que son procesados por la vía penal en contra de aquellos que cometan esto que se denomina violencia de género en contra de las mujeres. Y como les digo, en general, más adelante vamos a ver las especificaciones, pero en general las multas pueden ascender de 50 a 300 días de salario o, en su defecto, de 2 a 6 años de prisión según la gravedad de la falta que se haya cometido y, en este caso, del delito de violencia política contra las mujeres que se acredite y que se le atribuya a aquella persona que sea denunciada y sometida a un juicio. Pero además, existen agravantes previstos en la misma ley, en la Ley General en materia de delitos electorales, que establece que cuando la violencia política contra las mujeres en razón de género sea cometida por servidoras o servidores públicos, por funcionarios electorales, por funcionarios partidistas, por aspirantes a alguna candidatura independiente, por precandidatos o candidatos a un cargo de elección popular, la pena se aumentará 1/3 y de igual manera cuando las conductas señaladas fueran cometidas en contra de una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementaría en un 50%. Es decir, es un agravante adicional que el delito que se cometa el delito de violencia política de género contra las mujeres es mucho más grave que lo cometa alguien que esté vinculado al sector público, que sea funcionario electoral o funcionario de gobierno, y también es muy, muy grave que este delito de violencia política contra las mujeres en razón de género se cometa contra personas integrantes de pueblos o de comunidades indígenas, que son personas que están más desvalidas en lo general en frente de la ley. Así que existe un catálogo al respecto. La Organización de las Naciones Unidas dice con respecto a la violencia de género lo siguiente: la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, en el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de esta violencia. En ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQ y más, al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad, feminidad o a las normas de género. Esto es lo que dice las Naciones Unidas al definir la violencia de género. Pero si nos vamos a la lámina número 4, vemos lo que en esta imagen describe
la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Jalisco. Este es un material que preparó la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Jalisco, donde describe a grandes trazos lo que es la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Y dice lo siguiente: se ejerce contra las mujeres por su condición de ser mujer. Esto es, por lo que simbólicamente representan desde los roles y estereotipos discriminatorios de género, afectándoles desproporcionalmente, causando un impacto diferenciado en ellas. Se da en el marco del ejercicio de sus derechos políticos y electorales, incluyendo el ejercicio del cargo, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y el ascenso a las prerrogativas inherentes o anulándolos. ¿Esto qué significa? Mire, es muy importante que desde ahora lo veamos por una razón, porque ya iniciaron las precampañas y simplemente, tomando en cuenta los últimos datos de la semana pasada, hay por lo menos 5 mujeres de Morena que van a contender por 4 gubernaturas y por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y suele suceder que sus rivales, si son varones, tratan de demeritarlas y de decir que no tienen la capacidad o los méritos suficientes para tener esas candidaturas. Todos esos elementos que pretenden minimizar a las mujeres pueden ser en su momento conceptualizados como violencia política contra las mujeres en razón de género, como lo vamos a ver enseguida cuando veamos las figuras que describe la Ley General en materia de delitos electorales sobre estos delitos. En la lámina número 5 vemos otros conceptos más con respecto a la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque dice que esta violencia tiene como intención o resultado afectar negativamente el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, obstaculizándolos y disminuyéndolos o anulándolos. Es decir, cuando alguien pretende minimizar las capacidades y minimizar los derechos de las mujeres para que puedan contender y participar en la vida pública en donde ellas consideren que tienen derecho y pueden hacerlo, bien sea en una candidatura o bien sea buscando un puesto por designación o un puesto en algún organismo público no necesariamente partidista. Puede expresarse la violencia de género mediante violencia física, violencia sexual, psicológica, económica o patrimonial, dentro de las esferas pública o privada. Puede ser perpetrada la violencia política contra las mujeres por cualquier persona o grupo de personas, agentes del Estado, integrantes de partidos políticos, candidatos o candidatas mediante y medios, incluso medios de comunicación. Acabamos de ver el caso que les planteaba al iniciar este segmento, del caso de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que multó a la analista política Denise Dresser por cometer violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez, por comentarios emitidos en medios de comunicación. O sea, esa fue una resolución del tribunal, pero también las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales pueden actuar en contra de quienes cometan estos delitos. Y vamos a ver en la Ley General en materia de delitos electorales lo que dice con respecto a quienes cometen el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, quien por sí mismo lo hace o por interpósita persona. Y vemos aquí en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, que dice lo siguiente: comete el delito de violencia política contra las mujeres quien ejerza cualquier tipo de violencia en términos de ley contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de un cargo público, quien restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer, quien amenace o intimide a una mujer directa o indirectamente con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular, y quien amenace o intimide a una mujer directa o indirectamente con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que hubiese sido electa o designada. Estas 4 figuras del delito de violencia política
las conductas señaladas en las fracciones de la 1 a la 6, ahorita vamos a ver las 5 y las 6, del artículo 20 bis, estas conductas delictivas serán sancionadas con pena de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 300 días de multa. Y otros supuestos de violencia política contra las mujeres con categoría de delitos es quien impida por cualquier medio que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público rindan protesta, ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo. También comete delito de violencia política contra mujeres quien ejerza cualquier tipo de violencia con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. También comete este delito quien limite o niegue a una mujer el otorgamiento, el ejercicio de recursos o prerrogativas en términos de ley para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión o con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Y también comete este delito quien publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Las conductas señaladas en las fracciones de la 7 a la 9 serán sancionadas con pena de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 200 días de multa. Ahora veamos lo que dice la fracción 9. Comete el delito de violencia política contra las mujeres quien limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleos, cargo o comisión. También comete el delito quien proporciona información incompleta o falsa a las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia electoral con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. También comete este delito quien impida por cualquier medio que una mujer asista a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo. También quien impida a una mujer su derecho a voz y voto en el ejercicio de su cargo. Todas estas conductas señaladas en las fracciones de la 10 a la 14 serán sancionadas con pena de 1 a 2 años de prisión y de 50 a 100 días de multa. Finalmente, las últimas dos fracciones con respecto a la violencia política contra las mujeres, a los delitos que se prefiguran en estos conceptos, la número 13 dice que comete este delito quien discrimine a una mujer embarazada con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra contemplada en la normatividad vigente, y quien realice o distribuya propaganda política electoral que degrade o denigre a una mujer basándose en estereotipos de género con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales. Todas estas disposiciones existen en la Ley General en materia de delitos electorales. ¿Quiénes deben de investigar y sancionar estos delitos, de ponerlos a consideración de un juez? Bueno, pues lo tiene que hacer la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales en lo que corresponde al ámbito federal, y también las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales en los estados de la República. En los 32 estados hay fiscalías que deben de intervenir e investigar estas conductas que se consideran delitos de violencia política contra las mujeres. Pero fíjense ustedes, es muy importante, sumamente importante, que las mujeres los conozcan, que las mujeres se den cuenta de que existe esta definición jurídica de delitos y de que la autoridad, el Ministerio Público, está obligado a investigar y a sancionar a aquellos que cometan abusos de violencia política en contra de las mujeres. Esto es muy importante, sobre todo en esta etapa. Usted sabe que apenas se han iniciado algunas precampañas en los estados de la República y que las precampañas para la presidencia de la República van a empezar hasta el 20 de noviembre. Entonces,
Después también vendrán las precampañas para las diputaciones federales, para las presidencias municipales en los estados, para las diputaciones en los estados, y seguramente habrá muchos casos en donde haya personas que pueden ser varones o incluso pueden ser mujeres que incurran en algunos de estos abusos. Si usted los conoce, si usted sabe que se puede defender, si conoce a una persona que fue objeto de un abuso de esta naturaleza, denuncie o pídale que denuncie ante la fiscalía correspondiente en su estado o ante la Fiscalía Federal para que estas conductas se sancionen y para que esta ley general en materia de delitos electorales tenga un efecto concreto en favor y en la defensa de los derechos de las mujeres. Y con esto concluimos hoy, puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos con otro tema de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Gracias por su atención. Mañana por aquí nos vemos.